Bueno, ahora sí, buenas noches. Ayer me quedé, bueno, en la anterior clase me quedé un poco desconforme con las cortinas. Ya no quedé del todo contento, entonces seguí haciendo pruebas con más materiales de cortina y al final me quedé con con este, con este material. Y ahí este material lo hice de la siguiente forma. Vamos a ver el material, cómo está compuesto. No sé por qué. Ahí está. Tiene una textura de tela. Está con material de follaje. ¿Ya? Ese material de follaje deja pasar la luz. Entonces tengo una textura de tela por acá que conseguí. No sé dónde está. No está viendo la ubicación. Algodón. Esta es. Entonces aquí está. ¿Ya? Eh, Tiene su desplazamiento, tiene su normal y todo, su gloss y su reflexión. Entonces todos estos los he colocado acá con estos valores. La intensidad de la opacidad también con este mapa de aquí, este mismo mapa lo he colocado aquí. Y si bien el resultado no es muy bueno, pero es lo mejor que me ha parecido. Aquí parece, bueno, aquí también se ve la translucencia y aquí también, ¿no? Entonces, me parece que es la mejor cortina que he logrado hoy por hoy, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora de hacer la imagen nocturna en una clase. Vine por acá y le cambié un material acá al plafón, a esta parte de acá. Entonces este material lo voy a hacer emisivo. Le voy a poner una intensidad y también le voy a poner una temperatura bastante elevada para que nos dé tonos fríos. Ya está, y si no, vamos a manejarlo con un color. Si es que no llega a, a buen puerto, vamos a manejarlo con un color. Voy a crearme una nueva escena. A esta, con doble clic, le puedo renombrar como noche. Listo. ¿Qué voy a hacer? En el environment si se fijan, tenemos las horas acá. Acá estaría amaneciendo, ¿no? Entonces lo voy a llevar al final del día. 6 de la tarde, digamos, 5:30. 5:30, 5:40. Sí, por ahí, 5:40 me parece que está bien. Mm, Tal vez vamos a empezar con 5:30 y vamos a ver qué pasa. Ya, entonces aquí en el, eh, en las luces, voy a poner por acá, quería todavía bajar, en cámara quería subirle un poco la exposición, tal vez a un 5, pero eso después de colocar las luces sería bueno hacerlo. Vamos a colocar una luz, ah, un punto de luz, y vamos a colocarlo acá adentro. Ahí está. Vamos a la posición. Eso es. Vamos a bajar esta intensidad tal vez a 5. Sigue siendo demasiado. Tal vez a un 2 o a 1. A ver. Claro, he guardado la escena, pero no la he guardado bien. Vamos a colocarle 5 y vamos a volver al environment. Eh, Voy a hacer, ya habíamos dicho que 5:30. Y voy a guardar esto de acá. Voy a actualizar la escena para que se guarden los cambios. Muy bien, 5:30. No sé, me sigue pareciendo muy iluminado. Y la luz del plafón también me sigue pareciendo
que no estén tintando demasiado en el tono frío que quiero. Entonces voy a ir a la luz esa. Perdón. Vamos arriba. Esta luz. Directamente vamos a trabajar con un color. Color que voy a buscar dándole clic sobre el color. Busco por acá los tonos azules. Y voy a buscar un azul. Listo. Vámonos a la escena. Ahí me gusta más. Esto lo voy a ir bajando tal vez un poco de intensidad a un 4, un 3. Listo. Acá tenemos que tiene translucencia, cierta opacidad. Le voy a dar un 90% de opacidad. Listo. Ahí está. Tenemos la imagen nocturna. Vamos a jugar un poco con el cielo. Tal vez menos cuarto. Me gusta más ahí. Un ocaso bien marcado. Perfecto. Otra cosa que quería hacer y que he hecho en el render es, voy a actualizar esto. Ha sido cambiar este blanco de acá por este mismo metal. Entonces con I absorbo propiedades del material y con O las aplico. Al final la imagen que saqué, si no me equivoco, está así. No, en la imagen 4K que he sacado, está así, así vamos a hacer la postproducción. Me gusta más porque es como se estaba quemando por acá. Entonces he preferido ponerle los marcos oscuros. No, esto ya está. Me gusta mucho lo que estoy viendo. Otra vez voy a ver por acá. Le va a costar un poco al motor de render, pero a las pruebas, ¿no? Vamos a sacar el render. 16:9, 100 canales, 1920. Y vamos a hacer el render. Guardar. Ahí está. Este es el término de render. Esta es la imagen exterior final. Veo algo de ruido por acá. Pero después está bastante bien también. Podríamos tal vez colocar luces por acá afuera, qué sé yo. Pero poco más. Es una imagen que está ya bastante bien. Tal vez jugar un poco con la intensidad de esta luz. Detalles, ¿no? Detalles. En sí esto ya está funcionando para mí. Es una imagen que ya se ve bastante bien. Vamos a ver con cuánto de intensidad de luz está. Veamos. Selecciono la luz. Está con 3, tal vez con 2 de intensidad. La verdad es que con 3 no me parecía estar mal. Voy a tal vez colocarle un tono un poco más cálido. No, ni eso. Así como está bien. Vamos a ver a los efectos del render que estamos haciendo. Está con este look nocturno. Estaba bien como estaba. Vamos a ir bajando poco a poco. Por ahí en punto 3. Vamos a ver qué pasa si pongo exposición automática. Lo está aclarando demasiado. Entonces vamos a subir nosotros tal vez hasta un punto 40. Si les cuesta encontrar números, entran y punto 40 y se acabó. A contraste. Un poquito de contraste. Las luces altas, vamos a dejarlo en punto 3. Las sombras, generalmente no las toco. Punto 40. Plum.
.25 para exagerar. Lens flare. Los efectos del lente. Muy leve. Saturación. Igual le voy a subir. O sea, un .10 tal vez hasta un .15. Ahí voy a lanzar el render en tamaño 4K. Y va a ser, bueno, básicamente lo último. Voy a actualizar la escena. Siempre que hacen cambios, y les gusta lo que están viendo, qué sé yo, pueden actualizar la escena o lanzan el render y después de ver los resultados del render, recién deciden si guardar o no, ¿no? Entonces, si quiero sacar un render 4K, ¿qué hago? Por aquí dice 4K. Pero fíjense, está con 4096 de ancho y 2160 de alto. ¿Eso qué quiere decir? Que no está respetando. Si yo lo dejo en 4K y le bajo el tamaño en proporción, pongo aquí 1920, no es 1080. Ya, entonces no está respetando la proporción. Vengo a 4K y me fijo a 4096, perfecto, pero quiero en relación 16:9, entonces pongo 16:9 y pongo acá 4096. Entonces ahí ya es un render 4K. Voy a sacar también con los canales, todos, aunque hay algunos que no los uso, pero vamos a hacer el render. Si ustedes tienen varias imágenes preparadas, ¿no? Porque cada una de estas puede estar configurada de diferente forma. El problema es un poco que yo prendo la luz acá, tengo luces. Estas se pueden apagar, ¿no? Estas podrían estar apagadas en esta escena. Pero el material emisivo no. Entonces el material emisivo, si está prendido en una imagen, va a estar prendido en las otras. Y las de noche arruinan las de día y viceversa, ¿no? Entonces, esta opción que está aquí al lado, esta de adherir render al QE, no funciona tanto, ¿no? Si yo tengo varias nocturnas, digamos, o varias que no cambie tanto su configuración, podría decirle que quiero adherir ahí. Me ha dicho que lo ha adherido y se marca aquí el puntito azul. Voy ahí. Y aquí puedo tener ya varias preparadas y renderizar todo, ¿no? Ir a almorzar y dejar renderizando y al volver está todo listo. Marco el que quiero renderizar. Si tengo varios y solo quiero renderizar los de noche porque los de día se han arruinado, marco los que quiero renderizar y le digo renderizar. Ya, es exactamente lo mismo. Volvemos después de que acabe esto. Ya está, ya terminó. Bueno, terminó mucho más antes, solo que ya me puse a hacer cosas. Entonces pasa de los pendientes a los terminados, ¿no? Está terminado, entonces yo puedo limpiar el historial o clic derecho, abrir la localización del archivo. Listo, ahí está, me ha abierto esto. Me indica dónde está localizado el archivo. Y eso les voy a explicar ahora cómo está. La imagen final es esta. Me agrada mucho. Tal vez haría que esto refleje un poco más. Para hacer el material emisivo entré y actualicé el D5, pero tal vez por eso se ha arruinado este material. Vamos a ver. Voy a seleccionar esto. Acá. Y le voy a decir. Opa, qué mal está, con razón. Con razón no está reflejando nada, ¿no? Voy a bajar el roughness. El brillo un poco arriba. Tal vez así. Ahí está. Como ya he hecho el render con todos los elementos y quiero rehacer la imagen, lo único que tendría que hacer es, bueno,
sacar solamente el render normal. También lo voy a hacer. Parte de lograr buenas imágenes es darse el trabajo de estar haciendo renders, ¿no? Todo el tiempo. Voy a quitarle por acá los elementos. Voy a lanzar el render acá nomás y guardar. Voy a explicarles algo que ya lo voy a mandar acá. Y bueno, voy a pendientes, selecciono la imagen y aquí decido yo dónde se guarda. Aquí busco dónde va a guardar el render y hago el render. Ahí está terminado de la imagen. Entonces, vamos a ver. Es esa. Y la anterior es esta. Nada más. Entonces, lo único que voy a hacer va a ser eliminar esta. Y voy a postproducir con eso. Ya está, eso es básicamente este render nocturno. Como ven, es muy sencillo. Ya podríamos nosotros empezar a intentar animar en esta escena. De acá voy a apagar esta luz. Y también voy a tener que entrar a este material. A ver, por ahí. Y quitarle el omisivo. Perfecto. Vámonos a la escena. Para ir a animaciones tenemos esta. Tenemos esa de ahí. No tenemos ningún clip. Nosotros podemos actualizar esto. ¿Y qué hace? Voy a eliminar esto de acá. Ya, este clip 1 le voy a decir que va a ser interior. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué va a ser D5? Lo único que va a ser ir del punto A al punto B. El punto A es el primero. Y yo puedo avanzar. Antes de eso, voy a otra vez, perdón, apagar esta luz para rehacer la escena. Esta de acá la voy a rehacer con la luz apagada. ¿Listo? Entonces, este sería el punto A. Yo puedo desplazarme con las flechas digamos que hasta ahí y adherir a otro punto. Calcula el tiempo automáticamente y empieza a mostrarte, una vez dándole a play, empieza a mostrarte cómo va a ser la animación. Ya, el tiempo nosotros podemos decirle que dure lo que quiera, lo que necesitemos, no sé si 10 segundos tal vez. ¿Ya? ¿Qué pasa con estas animaciones? Tenemos que hacer animaciones de recorridos cortos y que la cámara no varíe demasiado en luz, ¿no? O sea, no valdría hacer un recorrido que luego me meto este pasillo que tiene poca luz o que tiene otra luz artificial. No van a salir muy buenas animaciones si hacemos eso. Entonces, recorridos cortos, realmente cortos, entre esta imagen y esta imagen, no hay demasiada variación, ¿no? Incluso si hubiera, habría que hacerlo más corto. Yo para eso puedo simplemente retroceder y darle a actualizar. Le voy a decir que tenga esto unos 7 segundos clavados. Y listo. Vamos a ver. Esa podría ser fácilmente nuestra primera animación. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos la resolución. Nos permite grabar hasta 4K. Lo voy a dejar en 1080. 1080 por 920. Obviamente si esto nosotros queremos... esta es nuestra misma escena de acá. Se supone que nos gusta, ¿no? Se supone que es... bueno, acá. Voy a quitar esta luz.
y voy a actualizar. Se supone que esta escena está con encuadre, pero esta tal vez no. Entonces podríamos sacar por acá la regla de los tercios. Podríamos decirle a la cámara que se fije, que corrija las verticales por acá. Y tal vez nosotros conseguir una, no sé, un mejor encuadre por ahí. Me gusta ahí. Listo. Lo corrijo. Le digo la cantidad de segundos que quiero. Y comenzamos, ¿no? Se comienza a hacer el recorrido. ¿Qué más? Si se dan cuenta, ahora que está haciéndose el recorrido, está empezando con una aceleración constante y termina también con una aceleración constante. Eso en lo personal a mí me gusta mucho, pero podrían ustedes simplemente no, si no quisieran eso, pueden simplemente cambiarlo, ¿ya? Vámonos a inspector. ¿Qué estoy seleccionando por acá? Déjenme ver. Tamaño, modelo. Quiero ver dónde puedo cambiar esto. Efectos, inspector. Vamos por acá atrás. Cámara. Voy a salirme de acá y voy a volver a entrar. Ahí está. Ya, entonces acá nos dice que está lineal, que su aceleración es lineal, o sea, constante. Ya, podríamos hacer nosotros que acelere, que parte de cero y empiece la aceleración al principio, o que desacelere al final, o que acelere al principio y desacelere al final. Ya, vamos a colocar el último. Entonces empieza suave, acelera un poco y termina suave. ¿Ya? A mí en lo personal me gusta mucho que sea lineal. Y después el intervalo entre punto y punto, si yo por acá hago otro movimiento, tal vez girar un poquito así, ¿no? Voy a hacer esto ahí, un movimiento tan simple como eso. Cuando tengo este keyframe intervalo en automático, en función al tiempo que yo le he dado aquí de 7, va a calcular el otro, ¿no? Va a hacer que el movimiento sea relativamente continuo. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, pueden ustedes decidir aquí en Custom que este tenga 7 y este tenga 3. ¿Ya? Si está en automático, le cambian uno y cambian a todo, ¿no? Ahí ya tengo 10 segundos de animación. Y lo que hay que hacer por acá es, una vez que lo tengo listo, ya me gusta la animación, vamos a adherirlo para que se renderice después, ¿no? Esos tengo terminados, los voy a limpiar. Tengo pendiente la animación. Por ahora ya es como 20 minutos. Vamos a dejar aquí, vamos a profundizar en algunas cosas de animación. Tal vez, bueno, no tal vez, seguro la siguiente clase. Por ahora vamos a dejar aquí como una introducción. Pueden estar haciendo algunas tomas. Como ven, es muy, muy sencillo. Nos vemos en el siguiente video. Chao.